Para continuar con el temario y este programa de estudios de taller de investigación 2, vamos a ver lo que es el tema 1.13, que es marco teórico. Vamos a ver cuáles son las funciones del marco teórico. Recuerden que es una parte muy importante del protocolo de investigación, ya que en este marco teórico pues vamos a exponer todos los conceptos relacionados a nuestro tema y esto a su vez nos va a ayudar a reforzar esos conocimientos, a tener una visión más clara de lo que queremos realizar. Entonces aquí nos dice qué es las funciones o cuáles son las funciones del marco teórico. Nos dice que el marco teórico implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general, ¿sí? Hablando, como les decía, del tema. En este trabajo, pues tenemos planteados objetivos, tenemos planteadas preguntas de investigación. Con base a esos objetivos y esas preguntas es cómo vamos a desarrollar ese marco teórico. Las funciones principales es ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Es decir, probablemente alguien ya realizó un proyecto similar al mío, alguien ya hizo esta investigación. Entonces es importante que yo realice una excavación documental para poder averiguar cuáles fueron las cosas que se realizaron tiempo atrás con relación a mi tema. Es decir, si funcionó, si no funcionó, qué les falló, qué les faltó en cuanto a información, en cuanto a experimentación. Eso ayuda a prevenir esa parte, a no volver a cometer los mismos errores que quizá los cometió algún otro investigador. Nos dice, orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema en específico, qué tipos de estudios se han efectuado, etcétera, qué tipos de datos se han recolectado. Nos va a orientar a cómo, lo que yo les decía, si tengo duda, yo quiero realizar X proyecto, pero tengo duda de cómo iniciarlo, cómo empezar, por dónde, si ya se hizo o no se hizo. Entonces, esa investigación me orienta a saber qué hicieron otras personas con respecto a eso, qué metodología utilizaron, que probablemente yo también pueda utilizar o pueda mejorar esa idea de metodología o le pueda agregar pasos. Para eso me sirve también. Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Es decir, al yo tener el marco teórico de manera estructurada en la cual yo digo, ok, los conceptos que yo necesito para mi investigación son este y necesito saber sobre esos antecedentes. Es decir, me marca una limitante o un área de estudio en la que yo me puedo basar sin estar pensando que son muchos conceptos, que es una gran cantidad de información, sino que me permite delimitar la información en la que me voy a enfocar y la información que me va a permitir analizar un poquito más mi investigación. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba de la realidad. Nos sirve para identificar si esa hipótesis o no es real. Yo no puedo decir si algo es verdad o no si no tengo una base teórica, si no tengo una experimentación, si no tengo algo previo. A lo mejor a mí no me funcionó, pero a otra persona sí le funcionó y quizá yo lo hice mal y no pude darme cuenta de esa comparación porque a lo mejor no investigué. Entonces es necesario este marco o estos antecedentes para que yo tenga bien definido o tenga bien esclarecido si mi hipótesis se cumplió o no se cumplió y por qué. Nos dice, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. También es, al momento de estar investigando para hacer el marco teórico, probablemente encuentro otro tipo de información que sale ahí en las páginas web. Entonces, dices tú, bueno, está esta investigación, está esta información, pero también encontré otras cosas similares, ¿no? Que pudiera aplicar o que de pronto fuera o alguna otra línea o como rama de investigación con respecto a la mía. Estando ahí en la investigación, pues siempre nos encontramos con información muy buena que de pronto podemos obtener, que de pronto podemos ocupar para esa investigación o para iniciar otra. Nos dice, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Es decir, yo tengo una base teórica en la cual
yo me puedo basar para dar esos resultados. Entonces, si yo digo, bueno, implementé un sistema de gestión de la calidad y se cumplió al 70%, ¿sí? Pero puedo decir, en mi marco teórico yo encontré que otras empresas a lo mejor lo implementaron al 95% o su primera implementación fue al 95% y yo logré un 70%. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo esas empresas? Y veo que mis resultados no fueron los mismos que otras personas. Por eso se llama de referencia, porque puedo tener información que yo investigué, que yo averigüé, que la tengo plasmada y que probablemente mis resultados no fueron muy buenos o fueron demasiado buenos, pero tengo una referencia. No puedo decir que mi 70% de resultados es bueno o es malo, si no estoy basada en algo o basado en algo. A eso se refiere. Entonces, esas son las funciones principales del marco teórico, que nos sirven mucho para ampliar y para saber, ¿no? Y no poner cualquier concepto, porque luego ponemos, marco teórico, y empiezo a poner conceptos por ponerlos, a veces sí tienen que ver, o tienen que ver poco, o no tienen que ver nada, o me hacen falta. Entonces, ya que tenga yo plasmado mis objetivos y qué es lo que quiero investigar o cuál es es la hipótesis que yo quiero comprobar, entonces digo, bueno, necesito esta y esta y esta y esta información, ¿no? Una serie de conceptos que me van a ayudar a entender más el problema y poder comprobar esa hipótesis. ¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? Aquí tenemos dos principales y posteriormente otras más específicas. Es la revisión de la literatura, obviamente, ¿verdad? Tengo que ponerme a leer, a buscar información, revisarla, sacar probablemente resúmenes, datos que me puedan, que puedan ser referencia, ¿no? Como se mencionaba anteriormente. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Entonces, ya que yo sé que tengo que hacer una investigación, aquí lo bonito es esto que dice perspectiva teórica. Es decir, yo no me voy a poner a buscar por buscar información, sino que me voy a crear una perspectiva. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la contaminación en Tuxpan, entonces quiero decir, ok, ¿cuál es mi perspectiva o mi teoría de desarrollo de ese marco teórico? Pues si voy a hablar de contaminación, quiero saber qué tipos de contaminación hay en Tuxpan, qué piensa la gente acerca de eso, qué antecedentes hay de investigaciones sobre la contaminación, qué tipos de contaminantes hay, cuál es la cultura que la gente maneja. Entonces empiezo a desarrollar una perspectiva de manera general, de lo que yo quiero saber. Y empiezo a notar y a delimitar esa parte y ya tengo esa perspectiva de lo que yo quiero investigar o de lo que yo quiero saber. ¿Cómo construir el marco teórico? Nos dice aquí, número 1, tener en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico, que está constituida por antecedentes de la investigación, bases teóricas y bases conceptuales. Esto es muy fácil, entonces primero busco antecedentes, lo que les decía, ¿qué hay previo a lo que yo estoy haciendo o qué se ha hecho? ¿Cuáles son las bases teóricas? Prácticamente, ¿qué teorías hay? ¿Qué métodos? ¿Qué herramientas voy a ocupar? Por ejemplo, si voy a utilizar la metodología del ciclo de Deming, ¿qué es el ciclo de Deming? ¿Para qué me sirve? Se pone en el marco teórico. O si estoy hablando de la contaminación, voy a poner, bueno, ¿qué es contaminación? No sé, cuáles son los avances en cuanto a índices o a bajar índices de contaminación en Tuxpan. ¿Qué teorías hay respecto a las herramientas que yo voy a utilizar? Luego vienen las bases conceptuales, ya son significados un poquito más precisos, más particulares, que yo digo, ok, en bases teóricas, ¿qué es contaminación a nivel global? ¿Cómo se da la contaminación? Tipos de contaminación, pero en la parte conceptual a lo mejor ponen ustedes ahí contaminación auditiva, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, ¿qué es la contaminación auditiva? Y ya entonces es como un concepto más particular y que se pone ahí. Entonces, todos los conceptos que podamos encontrar de lo más general o más particular nos van a ayudar mucho a documentarnos, a saber más acerca del tema. Nos dice identificar los antecedentes, bases teóricos y conceptuales. Esto depende de la naturaleza y características del problema planteado, obviamente. Y se deben especificar las interacciones de las variables de estudio, es decir, identificar qué variables para que yo pueda saber qué conceptos. Consultar la bibliografía sobre los antecedentes, sobre las bases teóricas y sobre los conceptos. Recuerden que se tiene que pues, ir citando toda esta parte, ¿no?
Analizar minuciosamente la bibliografía, tomando apuntes donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Dice que también es importante que utilicemos la redacción propia. Si nosotros estamos investigando esa bibliografía, no solo es copiar y pegar, sino tener algo propio también. Finalmente nos dice aquí que se debe de redactar y se hace una exposición detallada de la teoría. En esa etapa dice que se debe presentar las teorías y se referencia a los autores, lo que les decía, a la terminología, mostrar la relación con los conceptos, es decir, este concepto tiene que ver con esto por tal, por esto y por esto, no poner conceptos como si fueran excluyentes, ¿no? Entre sí, sino conceptos que van de la mano. Interpretación del problema bajo términos de la teoría. Nos dice que se debe describir y comprender el fenómeno de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Dice, y así se podrá hallar la naturaleza de la investigación. Entonces, si yo tengo una base teórica, puedo interpretar el problema, ¿sí? Como decíamos de la contaminación. Ok, el problema es la contaminación. Pero si yo puedo empezar a recolectar información de tipos de contaminación, lo que les decía, conceptos particulares como contaminación auditiva, contaminación del suelo, entonces eso me ayuda a poder interpretar un poquito más el problema. Ya sé a dónde voy, ya tengo una perspectiva de lo que quiero lograr, ya tengo más claro si voy a lograr o no mi hipótesis con base a lo que estoy investigando. Eso es en cuanto al marco teórico. Es importante que se redacte bien, que se estructure bien, que vaya citado, que si van a poner tablas, figuras o imágenes, vayan citadas también esas tablas y figuras. Posteriormente vamos al 1.1.4, que es la metodología. Esta parte es sumamente importante, ya que esta metodología me ayuda a describir los pasos. La metodología es como una serie de métodos, nos dice aquí, técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente, es decir, ordenadamente dentro de un proceso de investigación. Nos dice que funciona como un soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. Es decir, yo no voy a empezar a buscar información y luego empiezo por los datos y empiezo preguntando y empiezo haciendo el experimento o sigo con esto, sigo con el otro. No, tenemos que tener una sistematización de la investigación que me permita llevar paso a paso mi investigación. No puedo decir que el diagnóstico lo voy a hacer al final, o sea, no voy a ir con el doctor y me va a decir, bueno, tómate unas aspirinas, sin antes revisar, hacer un diagnóstico, qué tienes, cómo te sientes, dónde te duele, ¿no? Encontrar el problema y después formular la hipótesis, probablemente tengas esto. Si es necesario, se somete a pruebas, se somete a análisis para verificar si realmente es y entonces ya se da la solución. Pero no te puede llegar a decir al revés, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a la metodología. Y a la vez, pues son los pasos para lograr el objetivo, es decir, los objetivos específicos. Aquí nos dice que podemos encontrar la metodología de distintas áreas de estudio, como la metodología didáctica en educación, jurídica en derecho o solución de problemas determinados, dice probablemente aquí a una parte de la ingeniería. Aquí nos habla de que si vamos a hacer una metodología didáctica o de educación, es un tipo de metodología. Si vamos a hacer algo jurídico, bueno, que está en las leyes, es otro tipo de metodología. Y para la solución de problemas hay muchas, ¿no? Las 8Ds, por ejemplo, que me lleva a una solución de problemas. Aquí les presento algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar o que normalmente están utilizando los alumnos que se van a residencias o que generan proyectos en las empresas. Tenemos el más usado, que es el ciclo de Deming o el ciclo de la mejora continua, que todas las normas están basadas en este ciclo. Entonces, es una metodología que a mí me gusta mucho en lo personal porque es muy flexible y noto que son 4 pasos. Yo le agrego diagnóstico, le agrego 5 al principio siempre a esta metodología, pero es una metodología que facilita mucho esa estructura, ¿no? O esa sistematización. Entonces yo digo, le agrego diagnóstico. Primero hago el diagnóstico de cómo está la empresa y ahora sí planeo lo que voy a hacer, lo hago, verifico si cumplí con lo planeado y finalmente actúo, es decir, aplico acciones correctivas. Después tenemos Seis Sigma. Seis Sigma, ese ciclo de Deming se usa cuando queremos aplicar mejora continua, ¿no? Ciclos de mejora continua, lo que son eventos Kaizen, todo el tiempo en las empresas. Seis Sigma es cuando queremos todavía
particularizar un poquito más en lo que es la calidad de los productos. Recuerden que Six Sigma, pues, es una metodología muy compleja que se aplica en las empresas que no todos llegan a lograr 6 sigma, o es decir, 0.03 defectos en 1.000.000, pero sí se puede aplicar en las empresas, ¿no? Ahí nos habla sobre lo que es definir, medir, analizar, implementar y controlar. También es una metodología que a mí me gusta mucho, la aplico en muchos proyectos porque está un poquito todavía más completa en cuanto al uso de herramientas, como más específica, cuando vamos a analizar más datos, más procedimientos, más estrategias, hay más problemas de producción, de calidad, se ocupa Six Sigma. Y sobre todo cuando son procesos más grandes, procesos más largos. Posteriormente tenemos las 5 S, que también es una herramienta muy funcional, se ocupa mucho para la parte de almacenes, logística. Aparentemente vemos que solamente es separar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplina. Esta sería la L, ¿verdad? Porque se me fue en minúscula. Entonces tenemos la parte de separar, organizar, limpiar, estandarizar y lo que es disciplina. Se ve muy sencilla, van a decir, no, es que 5 S a mucha gente o industriales no les gusta. Sin embargo, si empezamos a aplicar herramientas de ingeniería en cada una, se vuelve una herramienta muy poderosa de información o de aplicar proyectos. Es decir, si yo voy a separar, ¿qué herramienta puedo ocupar aquí en separar? No solo decir, pues separo esto de este, o este calcetín de este calcetín, ¿no? O estas camisas de estas blusas. No solo es esa parte de separar, sino nos vamos a un inventario o a un almacén. ¿Cuántos productos hay tan solo en una tiendita? Ahora vámonos a grandes almacenes o grandes supermercados. ¿Cómo separar los productos? Y se refiere a separar no solo de poner el champú y el jabón acá, sino separar productos que sí agregan valor, que sí se venden, que la gente sí los compra, a productos que ya están caducados, productos que no se han vendido, productos que casi la gente no los quiere. A eso se refiere también separar. Entonces podemos ocupar, por ejemplo, el sistema ABC, si lo han escuchado. Es una herramienta de inventarios, ¿no? Donde me permite identificar, a ver, qué productos son los que más me generan ganancia, los que menos, los que más o menos. Esa me permite separar los productos. Entonces, si se dan cuenta, cada una de esas S's, pudiéramos agregar una herramienta de ingeniería industrial que hemos aprendido. Por ejemplo, en lo que es la parte de estandarización, podemos agregar normas que nos ayudan a estandarizar. En la parte de disciplina podemos llevar el control con auditorías, con revisiones, ¿no? En la parte de organizar, pues tenemos lo que es de diseño, distribución de layout. A lo mejor queremos reorganizar todo un almacén, toda una empresa para poder organizar lo que ya dijimos que íbamos a separar. Posteriormente está lo que es el método científico, que pues ahora sí que todos los investigadores lo utilizan, ¿no? Lo que es la observación, definición del problema, la hipótesis, lo que es la experimentación, conclusiones y resultados. Esa parte del método científico me gusta mucho porque también es muy noble y se aplica a cualquier tipo de problema, decisión o que queramos someter a investigación. Bueno, espero que hasta aquí se hayan entendido lo que son los tipos de metodologías que podrían utilizar para sus proyectos. Ya va a depender del tipo de proyecto que estén realizando. Por ahí escuché o me dijeron que iban a cambiar, porque recuerdan que iban a trabajar con el mismo algunos, otros iban a cambiar. Entonces, yo estoy en la revisión de esa parte de los proyectos y les estaré enviando las conclusiones. Voy a agregar un apartado donde suban su proyecto, lo puedan subir para revisarlo, para que no se me pierda en el WhatsApp, porque sinceramente ahorita con esto de la pandemia, la tecnología a distancia, entonces mi celular, no sé, supongo que ustedes también, está lleno de grupos, lleno de mensajes, todo el mundo manda. Imagínense, no tengo un alumno o dos alumnos, no, tengo casi 500 alumnos, 300 alumnos, entonces empiezan a mandar y sí es mucho que atender y a veces no abarcamos, ¿no? Yo tengo ahí un montón de mensajes que no he leído y voy contestando como que los que urgen del trabajo y a veces voy dejando y se me van perdiendo los mensajes. Por eso es importante que mejor los suban al Classroom y voy a agregar un apartado donde ya vayan subiendo su proyecto, ¿sí? Para irlo revisando.